Buenas, buenas, ¿cómo están todos por acá? ¿Me escuchan correctamente? ¿Pueden confirmar, por favor? Hola, hola. ¿Me escuchan? Sí, se escucha. Excelente, muchas gracias, José. Bien, líderes, entonces, bienvenidos a nuestro segundo encuentro. La semana pasada no pudimos estar presentes por el tema de salud que tuve, pero gracias a Dios ya estamos mucho mejor y estamos por acá. Me gustaría saber si con el material que les compartí. Bueno, de hecho, hoy el día de hoy hice evaluación y veo que les ha ido muy bien a muchos de ustedes dentro de lo que se ha entregado hasta el momento. Salvo una persona que se adelantó, que veo que va muy bien, que el caso de Elizabeth, que ha ido avanzando ya satisfactoriamente con las entregas. Entonces, este cuadro más adelante se lo voy a compartir por el grupo de WhatsApp para que ya ustedes vayan viendo cómo van los avances. ¿Sí? El hecho de que se muestre de esta manera no quiere decir que va a quedar así. O sea, según ustedes vayan entregando, vamos a tener actualizaciones sobre la mejoría que vayan obteniendo. Bien, esa es la idea. Pero dentro de lo que ya hemos visto, me gustaría saber si hay alguna duda o aclaración que quieran revisemos antes de entrar en el contenido del día de hoy. Eh, Vamos a ver, dudas, aclaraciones. ¿Todo en orden? Todo en orden, todo lo que se ha explicado se ha entendido perfectamente. Luis, ¿tenías algo que informarnos por acá, Luis? No, maestro, iba a decir eso, que todo en orden por el momento. Excelente. Saben que una de mis mayores preocupaciones al suministrar el contenido, aunque yo sé que el contenido que tenemos acá audiovisual es de gran apoyo, pues le va guiando paso a paso en las diferentes actividades. Pero realmente en la unidad 2, perdón, en la unidad 3, con el tema de las funciones lógicas y funciones anidadas, sé que aquí se dificulta un poquito, pues se va poniendo un poquito más apretada la cosa en cuanto al análisis que tiene que ir haciendo. Bien, entonces, básicamente, esa parte. Vamos a ver brevemente algunas de las entregas para, para ir viendo cómo les fue. Bien, antes de entrar en materia, me gustaría ver esta parte. Vamos a ver algunos de los que entregaron, para al azar, vamos a hacerlo al azar. No puedes dejar creer que, vamos a ver, bueno, a Biel, vamos a ver cómo le fue a Biel. A ver por acá, aquí la tenemos. Aquí está. Funciones lógicas, las cargamos por acá. Y bueno, básicamente aquí la tenemos. Se utilizó una función lógica, en este caso sí, para determinar que el valor que está acá es mayor a 70, mayor o igual a 70 en base a las instrucciones que tenemos por acá. Todo eso se comprendió, pues veo que aquí él estuvo trabajando correctamente. Colocaba aprobado si es mayor o igual a 70, y en el caso que es menor de 70, vemos que colocó reprobado. O sea que la función sí está haciendo su trabajo. Entonces, si por acá vemos vamos a mover esto un poquito. Si vemos la condición en este caso 2, se coloca un poquito más interesante porque entonces aquí vemos lo que es el sí y el li andado. Y a la diferencia entre el sí tradicional
y el sí anidado en este caso es que, por ejemplo, en este escenario, la prueba lógica de la función sí, recuerden que la función sí está compuesta por tres argumentos. Primero una prueba lógica, luego el resultado, si esa prueba lógica es verdadera, y qué va a mostrar si esa prueba lógica es falsa. En este caso, al ser mayor de 70, la prueba lógica me va a decir, me va a devolver el verdadero y me va a mostrar lo que me diga en verdadero. Entonces, en este escenario básico, la prueba lógica solamente nos permite una sola validación a la vez. Bien, una sola validación a la vez. Entonces, ¿qué sucede? Que si yo necesito validar varios valores a la vez, no puedo hacer con una única función sí. Entonces, ahí entra en juego lo que es la función anidada, la cual es una función que nosotros vamos agregando de manera manual, no hay un asistente para nosotros ir manejando esta situación, sino que y la invocamos en ese argumento de la función sí, en vez de colocar la prueba lógica, lo que hacemos es que invocamos la función y, la cual nos permite tener varios valores lógicos o varias pruebas lógicas. La dificultad o lo difícil de lo que es la prueba lógica ahí es que todos los valores que yo coloco acá deben ser verdaderos para que el resultado sea verdadero. Si alguno de esos valores o si alguno de esos análisis es falso, entonces el resultado de él va a ser falso. ¿Cómo lo analizamos? De la siguiente manera. Se fijan aquí, él nos dice, si este es mayor a 20 y este es mayor o igual a 70, me va a mostrar aprobado. Aquí se sigue dando la condición, me muestra aprobado. Pero acá, aunque este es mayor que 70, este es menor que 20 y ya por esa razón me dice reprobado. Igual si fuese inverso. Si fuese inverso, por ejemplo, vamos a ver si encontramos un valor que esté por encima, por ejemplo esta secuencia que tenemos acá, que está por encima de 21, de 20, y acá tenemos por debajo de 70, y por esa razón me dice reprobado nuevamente. Bien, o sea que deben de todas las, en este caso, todas las condiciones deben ser verdaderas para que él sea verdadero. En el caso del tercer punto, que es este, nos dice sí y anidamos con o. La función o lo que dice es si una o la otra está por encima de lo estipulado, entonces él lo va a ver como verdadero y me va a mostrar ese valor. Bien. Entonces, esa es la lógica, en este caso lo que queremos demostrar. Ya en cuanto al índice, ya veo que en este caso se realizó satisfactoriamente. Básicamente, las instrucciones le iban guiando paso a paso sobre qué letra mostrar en una u otra. Y la idea básicamente es eh, profundizar, tener niveles de profundidad en cuanto a la prueba lógica. O sea, yo quiero tener una prueba lógica que sea verdadero o falso, independientemente de que sea I u O, sino que me valide si es mayor o igual a 90, si es mayor o igual a 80. Quiere decir que como ya yo validé igual o mayor a 90, quiere decir que va a ser entre 80 y 89. Entonces ahí me mostraría a ver. Entre 70 y 79 me mostraría C, y entre 60 y 79 me mostraría B. Bien. Y entonces, en lo contrario, si no es mayor o igual a 60, entonces es un valor menor. Y al ser un valor menor de 60, ya automáticamente queda como una X. Bien. Entonces, esos eran los puntos más de dificultad, así que yo quería que ustedes entendieran, que lo tuvieran bien claro. Y entonces es la idea. Y veo que en este caso sí está todo correctamente. Entonces, ya viendo parte del contenido que vamos a trabajar el día de hoy, y lo vemos por acá,
Un momentito, por favor. El día de hoy vamos a estar viendo las unidades 4 y 5, que abrió esta unidad el pasado lunes y que ya vi que algunos han empezado a trabajar. Básicamente es el manejo de las tablas dinámicas y los gráficos dinámicos. Lo vemos acá en la unidad 4. Y en la unidad 5 empezamos a ver los conceptos de validación de datos y la parte de seguridad. Y aunque no es parte de la práctica, sí me gusta mostrarlo para que así tengan diferentes formas de ustedes poder interactuar con lo que es la parte de seguridad. Entonces, en el contenido de la unidad 4, por ejemplo, aquí ustedes se fijan, acá tienen disponible cuál es el contenido que vamos a manejar: gráficos dinámicos, tablas dinámicas, configuración del gráfico dinámico, configuración de la tabla dinámica, generación de reportes. Igual que en las unidades anteriores, tenemos material audiovisual que les va a apoyar en el proceso de la realización de las actividades, y un foro en el cual se les pide aquí la participación en base a unos tópicos que se les muestran por acá, los diferentes tipos de gráficos y demás. Es parte de lo que vamos a ir visualizando en esta unidad. Ya en lo que es la actividad práctica como tal, acá tenemos dos actividades que van a ir realizando, las cuales van a colocar acá en este enlace, van a colocar los dos archivos en este enlace una vez los realicen. Entonces, vamos a ir descargando las actividades para ir realizando y probarlas. Ya tengo esta. Bien, entonces, el concepto de tabla dinámica. Ya nosotros habíamos visto anteriormente las tablas estáticas. Básicamente el formato como tabla es una tabla estática. En el concepto de tabla estática, por lo regular, los datos se ven afectados. ¿Qué quiere decir esto? Que la aplicación del formato como tabla se hace encima de los mismos datos, como en este caso. Bien. En el caso de la tabla dinámica, no funciona de esta manera. Yo puedo invocar el, yo puedo invocar el funcionamiento de la tabla, o sea, puedo tomar todos los datos y cuando voy a traer mi tabla dinámica, simplemente indico cuáles son esas columnas que yo quiero que se visualicen de todos los datos. Entonces, por eso es el nombre de dinámica, porque yo puedo decir, bueno, mira, ok, yo quiero que tú me tomes todos estos datos porque no sé si en algún momento lo voy a utilizar, pero de esos que están ahí, yo necesito específicamente este y aquel. Bien. Entonces, en base a eso, yo puedo ir trabajando con eso. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Si se fijan, aquí tenemos las instrucciones en la cual tenemos diferentes tablas. Tenemos dos tablas dinámicas que ustedes van a tener que ejecutar. Por ejemplo, en la primera nos dice mostrar las cantidades vendidas en el año 2016-2017 por nivel. Yo tengo nivel mayorista y minorista. Básicamente, acá yo lo que tengo que hacer es lo siguiente. Yo voy a tomar por acá, me voy a ubicar en una de las celdas de la tabla de datos, del rango de datos. Voy a ir al menú insertar y acá tengo las funciones de tabla dinámica. La tabla estática, que es esta que está por acá. La dinámica es esta que tenemos por acá. Yo le digo aquí dinámica, ella automáticamente hace una selección del contenido de la tabla completa. Miren cómo él la bordea y ya él hace esa selección automáticamente. Aquí yo puedo elegir dónde yo voy a agregar la tabla dinámica. La quiero agregar en una hoja nueva, que es lo recomendado, o en un rango de celda fuera del rango de datos dentro de esta misma hoja. Le voy a decir aquí que es una hoja nueva. Y van a notar cómo se muestra acá este bloque en la hoja 1 nueva, que aquí yo le puedo cambiar el nombre, le puedo colocar aquí eh, tabla dinámica 1, dinámica 1,
Perfecto. Y si se fijan, cuando yo doy acá si se fijan, cuando yo doy acá, por ejemplo, se me está molestando un poco. Si yo doy un clic, por ejemplo, fuera, acá van a notar que a la derecha del menú ayuda, yo no tengo ningún menú. Si yo doy un clic sobre el bloque que representa la tabla, van a notar que aquí a la derecha me aparecen los campos de la tabla dinámica. Y aquí, a la derecha del menú ayuda, me aparecen los menús flotantes, mediante los cuales yo puedo modificar las propiedades de la tabla. Solo vamos a ver un ratito. Entonces, ya aquí, en base a los campos, todos estos campos que están acá son los encabezados que yo tenía aquí arriba en los datos. ¿Ven? Entonces, si aquí yo le digo, por ejemplo, cantidad de vendidas, yo podría ir por acá seleccionando, por ejemplo, cantidad, ¿verdad? Puedo seleccionar aquí, vamos a ver qué otro punto nos indica, en el año 2016-2017 y el nivel. Por ejemplo, aquí yo puedo seleccionar la fecha, el nivel, y voy seleccionando así los datos. Miren cómo él me lo va agregando aquí debajo, como si fuesen, por ejemplo, columnas o filas. Y dentro de esto, lo importante, miren qué interesante es. Yo puedo simplemente cambiar acá y ya automáticamente aquí arriba se visualiza de manera diferente. O sea que yo puedo jugar con estos datos. Por ejemplo, si vemos dentro de los datos, tengo datos, por ejemplo, como el trimestre. Si lo quiero eliminar, aquí simplemente le digo clic derecho, acá, quitar el campo y ya automáticamente solamente se me ven los meses. Si quisiera acá especificar que van a ser esos años, 2016 y 2017, bueno, pues por la forma básica tradicional de filtrado de datos, puedo quitarlos todos y solamente que me muestre los años que yo necesito que me muestre. De esta manera yo puedo ir jugando con la tabla, dependiendo de la necesidad que tenga. Por ejemplo, aquí nos pide el monto total, el costo total, el cual yo puedo simplemente agregarlo por acá. Tengo aquí el costo total y miren cómo él me lo agrega acá. Claro, al final, pues esta tabla que estamos haciendo aquí de agregando es precisamente para que ustedes aprendan a utilizar las funciones. Quizá no es una tabla dinámica para un requerimiento específico, pero sí, acá vamos viendo las diferentes funcionalidades. Por ejemplo, aquí vimos la sumatoria de las cantidades, que es la sumatoria de las cantidades que tenemos acá. Y luego estamos viendo la suma del costo. Bien, pero si nos fijamos por acá, nos habla de mostrar el promedio de costo de vida. Y aquí hay algo interesante, es lo siguiente. Si yo puedo agregar nuevamente un costo total, aquí debajo, lo agrego manual en esta ocasión. Miren aquí, si le doy aquí debajo, miren aquí donde me lo muestro otra vez. Y acá, nuevamente, en el cotejo que tengo aquí debajo, en vez de quitarlo, que fue lo que hicimos ahorita con el primer, yo puedo configurar ese campo de valor que he agregado para que ejecute una función en específico. Funciones como el recuento, el promedio, determinar el producto, la venta máxima, la venta mínima, el producto, y un sinnúmero más de funciones que tenemos por acá. En este caso, trabajaríamos con el promedio y aquí vemos cómo él nos los va agregando. Y la idea es básicamente que ustedes vayan agregando los demás como ventas mayores y menores, siendo el mismo proceso, pero con diferentes funciones. Al final, se les pide agregar, configurar los campos de valor para que aparezcan en formato de moneda, los cuales, por ejemplo, puedo simplemente seleccionar y aplicar dicho formato como ya ustedes conocen por acá, por el formato de moneda. Por último, les pide agregar un filtro de ciudad. Y este filtro, nosotros lo podemos agregar, si se fijan, esta parte de acá arriba no la hemos agregado. Ese filtro nos permite a nosotros determinar cuáles ciudades tuvieron más ventas o eh, eh, cuáles fueron las ventas por ciudad. Entonces, yo puedo venir acá, seleccionar la ciudad, la arrastro, la dejo caer acá en fin,
Y él, acá arriba, entonces me aparece, yo puedo determinar, bueno, vamos a ver cómo le fue a Asia. Y aquí yo puedo ver cómo le fue a Asia en esos 2 años. Quiero ver cómo les fue a Constance. Aquí puedo ver cómo les fue a Constance. Quiero ver cómo les fue a Higüey. Y también aquí seleccionar varios elementos. Mopa, por ejemplo. Le digo aceptar. Y aquí tengo ambos resultados. En este escenario mezclado, ¿bien? Porque como eso es un filtrado, no lo tengo como país, pero si lo hubiese tenido como columna, lo hubiese tenido como ciudad. Yo te he puesto aquí ciudad. Bien. Entonces, esa es la idea. ¿Dudas, aclaraciones hasta el momento sobre el punto de esta tabla dinámica que hemos visto? ¿Dudas, aclaraciones? Ok. Entonces, ya la segunda tabla dinámica, vamos a agregarla en una nueva hoja. Por ejemplo, tenemos al rango de datos, podemos insertar una tabla dinámica, vuelve a hacer la selección, decimos que es una hoja nueva, miren acá donde nos agrega, y acá yo puedo decirle tabla dinámica 2. Bien, entonces, vamos a hacer el mismo juego nuevamente, pero con otro requerimiento. Por ejemplo, acá me dice mostrar el total de unidades vendidas y la suma del costo total por clasificación de precios y ciudad. Total de unidades vendidas. Vamos por acá. Y tenemos todas las tablas, todas las columnas. Vamos a poner aquí cantidad, que es total de unidades vendidas. Luego nos dice la suma del costo total. Vamos a agregar el costo total, miren acá. Luego nos pide clasificación de precios y ciudad. Por acá clasificación, ciudad. Ya vemos cómo va tomando forma. Y vamos a agregar un filtro de artículos. Bien acá. Vamos por acá. Vamos a artículos. Y la coloco por acá. Entonces, si se fijan acá, el escenario cambia, se ve diferente. ¿Bien? Entonces, si yo, por ejemplo, quisiera aquí poner la clasificación por acá, puedo colocar por acá y se ve quizás un poquito más como ligero, ¿verdad? Más digerible. Entonces, aquí yo puedo seleccionar mis datos, agregarle aquí el formato de moneda. Y lo interesante de acá es que en el artículo yo puedo determinar qué tipo de productos o qué tipo de departamento tuvo más ventas, por ejemplo. Y hacer un comparativo, por ejemplo, en el departamento de Caballero, cómo fueron las ventas por ciudad, si fue en el segmento alto, bajo o medio de, de la clasificación del tipo de negocio que hizo la venta. Puedo manejarnos en base a eso, en base a esos rubros, por decirlo así, ¿no? Entonces, la idea es que al final tengan un documento similar a este. Si se fijan en la parte del menú flotante, podemos jugar con lo que son el estilo de la tabla, que se asemeje al color de la imagen corporativa que yo estoy utilizando. Aquí tenemos un sinnúmero que podemos utilizar. Jugar con las bandas, si queremos bandas en las columnas y en las filas, podemos jugar con esa parte también. Y en el análisis, incluso podemos agregar lo que se llama la segmentación de datos, en el cual yo puedo seleccionar cuáles las columnas yo quiero utilizar como segmentación. Y por ejemplo, si utilizo artículo, que es el que estoy utilizando como filtro, no tengo la necesidad de venir a esta opción tan pequeñita por acá para hacer esta selección. Simplemente yo con este bloque que tengo acá, yo puedo ir cambiando los datos de manera dinámica y se van a ir viendo dependiendo de la selección que yo haga. Y claro,
si tenemos un gráfico dinámico también, que lo vamos a ver ahora, todos los cambios que yo hago en la tabla dinámica se reflejan automáticamente en el gráfico dinámico. Bien, o sea que eso realmente le da un plus, es un valor agregado muy interesante a la hora de nosotros presentar este tipo de informaciones. Entonces, si vemos la actividad 2, básicamente es sobre la temática de gráficos y tablas dinámicas. En las instrucciones se les pide que inserte un gráfico dinámico y una tabla dinámica que compare las ventas sobre las ciudades de Caracas y Maracaibo del país Venezuela. Entonces, si yo vengo a los datos, me meto por acá, vamos a notar que a la hora de yo presionar el menú insertar, la parte de gráfico dinámico está en la sección de gráficos. Y que dentro del gráfico yo puedo tener la opción, puedo utilizar la opción de que se inserten ambos a la vez. Si yo lo selecciono acá, le digo nuevamente que va a ser una hoja nueva. Y ahora vemos cómo se nos muestran dos bloques. Tengo uno para la tabla dinámica y tengo otro para el gráfico dinámico. Tengo también los campos que puedo ir agregando por acá. Pero más adelante vamos a ver cómo nosotros podemos jugar con ellos. Por ejemplo, aquí nos dice el gráfico de tabla dinámica que compare las ventas por clase. Entonces yo vengo por acá y digo ventas por clase. Y otra cosa nos dice sobre la ciudad de Caracas y Maracaibo del país Venezuela. Entonces aquí yo voy a seleccionar ciudades, ¿no? Y el país lo voy a agregar como un filtro, ¿sí? Como un filtro acá. Mira aquí cómo la información se muestra. Yo puedo distribuir clase y ciudad acá entre una columna y otra para que se vea mucho mejor. Incluso, si me coloco acá en el gráfico, puedo notar que a la derecha del menú ayuda tengo funciones específicas del menú flotante para trabajar el gráfico. Por ejemplo, si me coloco aquí en diseño, puedo inclusive cambiar las filas con un solo clic. Este cambio que yo hice manual acá, yo puedo colocar clase aquí debajo y ciudad aquí arriba con un solo clic acá. Miren cómo el cambio aquí. Clase aquí, ahora está aquí y le doy nuevamente. Clase ahora está acá. Bien, entonces, son de los cambios que yo puedo hacer y para identificar cómo visualmente yo puedo trabajar mejor. Entonces, por ejemplo, yo podría utilizar aquí la función de enviar el gráfico a una hoja nueva. Puedo tener el gráfico en una hoja, en la cual voy a presentar la información. Este gráfico, por su lado, yo puedo manejarlo, puedo acá jugar con él, cambiar el diseño inclusive. Bien. Puedo acá cambiar el tipo de gráfico si deseo, jugar con todo esto para que se muestren de forma diferente. Acá podría yo trabajar lo que es las paletas de colores de las barras para que se adapte a mi imagen corporativa. Todo esto yo lo puedo jugar con él. Y en cuanto al diseño, puedo utilizar alguna de estas plantillas que van mostrando las informaciones, dependiendo, por ejemplo, miren esta, tiene una tabla de datos acá, que si en dado caso yo no quiero colocar los datos encima de la barra, aquí él me muestra esa tabla de datos, que me va informando en cada momento los datos que tienen realmente, porque vamos a cambiar el tipo de gráfico para que así se vea mejor. Nuevamente vamos a poner esto. Si se fijan acá, yo veo que hay un rango que esta columna está entre 4 millones o no sé si 40 millones y este valor que está aquí abajo. Pero no sé qué valor exacto es. Yo puedo jugar con esto. Otro punto importante es que aquí, a través del botón más, yo puedo decidir si quiero que este título del eje esté visible o no. Puedo desactivar o activar. Y el eje en sí también, los valores numéricos también lo puedo desactivar. Todo va a depender de qué tan grande yo quiero que se visualice el gráfico en la hoja. Bien. El título del gráfico, que se esté aquí arriba, el que puedo editar, colocar la información que yo desee, por ejemplo. Bien. Informe gráfico. Y las etiquetas de datos
que son las que están encima, si se fijan aquí, realmente no vale mucho la pena agregarle encima, pues como son tantas barras y los valores numéricos son tan elevados, se visualizan un poquito como cargados, ¿eh? Entonces, aunque yo agrande el gráfico, no se va a ver eh, muy claro que digo. Entonces, la idea es que vayan jugando con esto y que utilicen el que más se adapte a su necesidad. Si quiero eliminar la tabla de datos, también la puedo eliminar. Y vamos a achicar esto un poquito más. Y por acá también puedo manejar lo que es el tema de la línea de la cuadrícula, que es esta línea horizontales que pasan por acá. Y la leyenda. Las leyendas son estas que están acá. ¿Qué nos permite esto a nosotros, señores? Nos permite lo siguiente. Yo hago un cambio acá. Como él fue muy específico y me habló de las ciudades de Caracas y Maracay, no simplemente yo aquí arriba, vamos a ver, bueno, que no se nos presenta, sí, aquí está aquí arriba. En país, voy a especificar que va a ser Venezuela, ya aquí él solamente nos muestra con ciudades que tenga este país. Pero ¿qué pasa? Ese cambio que yo acabo de hacer en el gráfico, cuando voy a la hoja 1, que está en la que inserté ambos elementos, me doy cuenta que el cambio también se aplica para lo que es la tabla dinámica. Si yo vuelvo a ver el cambio en la tabla dinámica, le digo, bueno, mira, quiero ahora ver los datos de Colombia, lo acepto, en la tabla dinámica cambia, y cuando vuelvo al gráfico dinámico, ya también cambia. Y esa es la gran virtud de la tabla dinámica, que yo puedo tener una interacción entre ambos elementos y jugar con ellos, y hacer cambios prácticamente en tiempo real, y que esto afecte automáticamente todos los elementos que estamos trabajando. Bien, entonces la idea es esta. Ya aquí debajo lo que se le pide es que vaya aplicando cada uno, las barras agrupadas, la leyenda, la etiqueta, fueron todos esos puntos que estuvimos viendo por acá, y en la parte de diseño también por acá. Y básicamente esa es la idea para ir cerrando la parte del gráfico dinámico. ¿Dudas, aclaraciones, líderes, sobre estos puntos en particular? ¿Dudas, aclaraciones? Bueno, ok. Entonces, vamos a ver la unidad 5. La unidad 5 no es muy compleja. Y recuerden que la guía didáctica que trabajamos en la unidad 1 llegaba hasta la unidad 4. Para la unidad 5 ya tenemos aquí unas informaciones adicionales. Es importante también que conserven y que le den uso. Pues básicamente vamos a hacer aquí uso de la integración del formato condicional, de una función sí, de la parte también de la validación y la parte de la seguridad. La idea en la unidad 5 es cómo combinar, aunque la instrucción es muy específica, la idea es cómo combinar todas esas herramientas que hemos visto en este módulo, con la mayoría de ellos, para que ustedes puedan irlo aplicando ya en su día a día y tomen ese ejemplo. ¿Sí? Entonces, aquí vemos el concepto de formato condicional, que ya lo habíamos visto previamente por encima, y la parte de validación de datos, el cual también vamos a estar trabajando en un momentito. Igual por acá, el manual detallado que también les motivo a observar. Un segundito, por favor. Ok, líderes. Entonces, aquí tenemos el audiovisual que les va a ir apoyando en el proceso de lo que es la validación de los datos.
No es muy complejo, pero sí realmente trae consigo una novedad que les va a permitir a ustedes agregar controles a las hojas de Excel que necesiten controlar. Por ejemplo, tenemos una necesidad puntual de pasarle una hoja, un formulario, una plantilla a un personal específico. Sabemos que cuando se tiende a digitar mucha información, los digitadores y demás, eh, somos seres humanos, podemos cometer errores humanos, ¿sí? Entonces, una forma de nosotros limitar el tipo de información que se va a insertar en un campo, una celda, puede reducir significativamente el error o el margen de error que se pueda cometer. Entonces, eso es lo que buscamos con la validación de datos. Entonces, tenemos aquí una única unidad, una única actividad que es la que van a trabajar, y ya con esto entonces hacemos el cierre del curso, ¿eh? Eh, en el transcurso ya de la semana próxima ya ahí finalizamos con el cierre de este módulo intermedio. Ya más adelante podríamos manejar el módulo avanzado, que tiene un poquito más de duración que este, pues vemos la parte de macros programados y ya entramos un poquito más profundo a nivel de programación. Pero bueno, vamos a ver la unidad 5. Yo la abro por acá y van a notar que aquí tengo las instrucciones y acá tengo los datos. Básicamente esta es un registro de calificaciones y en este registro de calificaciones aquí yo tengo las validaciones que se quieren que se hagan con la validación de datos. Básicamente controlar las entradas de tarea 1, 2 y 3, que son datos que van a ser insertados por un digitador. Bien, aquí en tareas totales vamos a utilizar una fórmula, por eso les decía que aunque aquí era muy restrictivo en cuanto a las validaciones, vamos a hacer algunos cambios para que lograr aplicar algunas funciones adicionales que no están contempladas en la actividad. Y ahí lo dejo a su creatividad. Si lo trabajan de esta forma va a estar correcto, pero si trabajan la parte adicional, bueno, pues ya validan este conocimiento ahí, que es importante que lo tengan también. Entonces, aquí no vamos a validar por qué. Porque si aquí yo digo que esta actividad va a tener un valor máximo de 20, esta de 20 y esta de 20, al final yo sumo acá, el total que voy a tener acá son 60. Y a estos 60 yo digo que el máximo que se va a insertar acá son 40 puntos. 60 más 40, ¿cuántos son? 100. O sea que no voy a tener un descontrol de los datos que se vayan a insertar. Entonces, yo selecciono aquí estas celdas y en el menú datos, yo tengo aquí la sección de herramientas de datos. En la cual tengo acá la opción de validación de datos. Cuando yo accedo a esta opción, van a poder notar que se permite en cualquiera de los valores que se numérico, alfanumérico, símbolos. Aquí yo puedo controlar el tipo de valor que yo quiero que se inserte en esas celdas que yo tengo seleccionadas. Por ejemplo, si yo digo acá, que es un valor entero, puedo definir si ese valor va a ser mayor o igual a otro valor, si va a ser entre un valor y otro, si va a ser diferente a otro valor, y puedo jugar con él. Y dependiendo de la opción que yo seleccione, estas opciones de aquí abajo son dinámicas. Desaparecen o desaparecen. Entonces, si aquí vamos entre 1 y 20, yo puedo decir aquí que el mínimo va a ser 1 y el máximo va a ser 20. Bien, ese es el valor permitido en esta selección de celdas. Ahora, yo quiero que cuando el usuario se posicione encima de la celda, el sistema le indique cuáles son esos valores permitidos para que él sepa cuáles son los valores permitidos. Entonces, aquí en valor de entrada le voy a decir, ok, valores permitidos. Y en el mensaje voy a colocar entre 1 y 20. ¿Sí? Luego tengo el mensaje de error. Este es el mensaje de error. Y él hizo caso omiso al mensaje de entrada y trató de colocar un valor fuera del rango de valores establecidos, ¿qué le va a mostrar? Aquí tenemos varias opciones. Tenemos primero el estilo. De estos tres, el de mi preferencia es el alto. ¿Por qué? Porque el alto es el que bloquea
que no puede insertar un valor fuera de ese rango. Los demás te advierten o te informan, pero al final permiten la inserción de los datos incorrectos. Bien, vamos a utilizar alto. Aquí vamos a ponerle un título a la ventana que va a aparecer y un mensaje. Error, por ejemplo. Datos incorrectos. Digo aceptar y ya todas estas celdas tienen esa validación de datos. ¿Sí? Inserto acá un 1 me lo permite. Inserto acá un 20 me lo permite. Inserto 21 me da el error que los datos son incorrectos. Bien. Si le digo reintentar, me permite editarlo. Si le digo 22, me dice nuevamente que los datos son incorrectos. Si le digo cancelar, me elimina los datos. Bien. Entonces, ya aquí yo tengo esta validación de datos que la puedo manejar en cualquiera de esas celdas que yo hice la selección previa. Ya luego de esto, ¿qué yo hago? Simplemente hago una sumatoria. Al inicio, una autosuma, la cual me va a sumar los valores seleccionados, me va a colocar el total en la celda en blanco, y ya aquí yo tengo esta parte controlada. Vamos a hacer lo mismo para la nota final, pero acá, los datos, validación de datos, el valor va a ser entre 1 y 40. Datos permitidos, entre 1 y 40. Alto por datos incorrectos. Aquí tenemos lo mismo, pero con diferentes rangos de valores. Si aquí trato de colocar un 41, me da el error. Si se fijan, los datos que tiene la ventana, precisamente son esos datos que yo inserté. O sea que esto es totalmente personalizado. Cancelo, coloco un 40 y ya aquí tengo un dato permitido. Igual aquí en la nota final, hago la sumatoria con autosuma. Tengo por acá el 100 y ya aquí cumplí con esa parte que teníamos acá de la validación, básicamente hasta aquí. El siguiente valor, la siguiente instrucción es colocar un formato condicional. El formato condicional va a decir reprobado. Cuando diga reprobado, me va a mostrar la fuente de color rojo. Pero para ello, yo tengo que venir acá y utilizando la función sí, voy a determinar que ese valor, en base a esta tabla, va a decir aquí aprobado o reprobado. Entonces, si se fijan, vemos aquí la validación de datos, utilizamos la función suma, estamos utilizando funciones en cascada, bien, en cascada porque usamos una función acá, otra acá, una diferente acá, y vamos a seguir utilizando algunas más. Por ejemplo, la función sí, voy a buscarla, miren acá. La prueba lógica, ¿cuál va a ser? El valor que tengo acá es mayor o igual a 60. Vamos a tomar esto. Si es verdadero, le doy un clic aquí en aprobado, eso es lo que me va a mostrar. Si es falso, le doy un clic aquí en reprobado, eso es lo que me va a mostrar. Como es verdadero, me dice aprobado. ¿Sí? Le digo OK, y ya aquí yo tengo mi resultado de la función C. Si este valor mañana me dice aquí que este es 1 y aquí también es 1, que es menor de 60, me dice reprobado. La función sí está haciendo su trabajo. Bien, la función sí está haciendo su trabajo. Entonces, muy importante, deben completar los datos de la tabla. Pueden utilizar números al azar, pueden utilizar los mismos números si desean, pero es importante que terminen la tabla. O sea que acá usted va a hacer un arrastrado de los datos para que, y va a completar estos datos para que todo eso tenga valor y se vea como lo más bonito posible. Muy importante que tratar de completar los datos. Entonces, ya tenemos aquí el sí. Ahora vamos a colocarle acá el formato condicional. Por ejemplo, una nueva regla, la cual le voy a decir, bueno, mira,
aplícame el formato únicamente a la celda que contenga. Yo puedo seleccionarlas todas y aplicarlo a la vez. Ok, cuando el valor o cuando lo que diga acá, yo puedo, aquí esto es dinámico también. Si selecciona aquí el valor de la celda, y él va a determinar si un valor numérico, mayor que, menor que, igual, sucesivamente. Si le digo acá que es un texto específico, o cualquiera de estos va a cambiar este escenario acá. Por ejemplo, si le digo acá texto específico, miren cómo cambia aquí. Me dice, ¿es un texto que contiene o no contiene? Si empieza con una letra, una palabra, o termina con una letra, una palabra. Puedo jugar con eso. Entonces aquí yo le digo contiene. ¿Qué contiene? Y yo puedo seleccionar, si no quiero escribir, lo que diga aquí. Aprobado. Mire. Cuando contenga eso, aprobado, tú vas a colocar un fondo relleno negro y la fuente la vas a colocar de color verde y me la vas a colocar en negrita, la quieres negrito también. Le digo aceptar, aquí me muestra una vista previa, nuevamente le doy a aceptar y aquí ya eso se aplicó. Aunque no se muestra, se aplicó. ¿Por qué no se muestra? ¿Quién me dice por qué no se muestra? Vamos a ver. ¿Quién está con nosotros por acá? ¿Quién me dice por qué acá no se mostró verde? Que no se mostró verde y en negrita. Vamos a ver. Dalia, Francisco, Heriberto, José Cruz, Kelman, Moisés, Kelly. ¿Quién nos dice? ¿Quién nos dice? Me dejaron solo en el team. Estamos aquí, maestro. Bueno, miren, gracias, Heriberto. Realmente, aquí no les va a mostrar Estamos esto. por ¿Por aquí, qué? todavía seguimos aquí. Bueno. No le voy a mostrar el contenido porque en la administración de las reglas lo que hicimos fue cuando dijera la palabra aprobado. Y al no darse esa condición, el formato condicional trabaja en base a una condición. Si la condición no se da, él no aplica el formato. Bien. Entonces, ¿cómo se da? Si yo subo esto a 20, automáticamente me dice aprobado. Miren cómo cambió. Pero yo puedo cambiar, yo puedo tener varios diferentes formatos condicionales. Por ejemplo, a esta misma celda, yo le puedo decir, bueno, mira, nuevamente, cuando contenga un texto específico y que diga, entonces, tiene probado, entonces, en ese escenario, te vas a comportar con negrita, con una letra roja y con el mismo relleno negro. Le digo aceptar, nuevamente aceptar, y se muestra verde porque está mostrando aprobado la función sí. Entonces aquí yo le digo 1 nuevamente, presiono enter, él me cambia automáticamente a reprobado y automáticamente aplica el formato de la condición en base a lo que hemos estipulado. Si selecciono esa celda y voy por acá al administrador de reglas, voy a ver que aquí tengo las dos reglas que he aplicado en la última sección. Si selecciono otra celda y hago lo mismo, me voy a dar cuenta que esa celda no tiene ninguna regla porque no la hemos aplicado. Bien. Entonces, todo eso que nosotros hemos hecho hasta ahora, realmente es de mucha utilidad. Pero lo cierto es que una persona con conocimiento puede venir acá y quitar toda esa configuración que nosotros hemos hecho en la validación de datos. Y es ahí donde entra la gestión de la seguridad en Excel. Aquí hay varios tipos de seguridad que podemos aplicar en el menú inicio, archivo, información. Aquí tenemos la sección de proteger. Aquí en la sección de proteger, yo tengo diferentes métodos de protección. En este curso vamos a trabajar 3. Primero es la hoja actual, luego la estructura del libro y luego cifrar el archivo. Pero antes de aplicar esto, hay un concepto importante que ustedes deben conocer. Y es que Excel trae todas sus celdas bloqueadas. Si yo aplico una de esas funciones de protección, no me va a dejar modificar ninguna celda. Porque todas las celdas de Excel vienen bloqueadas precisamente para que bloquear la mayor cantidad posible o solamente solamente permitir lo que se necesita.
Esa es la ideología. Permite lo que se necesita. Yo bloqueo todo y tú permites lo que tú necesitas. Entonces, aquí yo voy a necesitar editar estas tres columnas. La selecciono, hago un clic derecho, voy al formato de celdas y acá en el menú de formato de celda voy a la sección de proteger y me voy a dar cuenta que estas celdas están bloqueadas. Yo la voy a desbloquear, no voy a notar ningún cambio en la celda, simplemente que si vuelvo allá, ya me va a decir que no están bloqueadas. Bien. Igual acá, en el examen final, como son celdas que deben digitar, que no tienen fórmulas, yo tengo que desprotegerla, desbloquearla, para que cuando yo proteja la hoja, le permita al usuario introducir los datos con los controles que hemos establecido a través de la validación de datos. Bien. Entonces, volvemos otra vez por acá, vamos a información, y aquí en protección le vamos a decir proteger hoja. Y para cada una de esas protecciones yo puedo tener una contraseña diferente. Bien. Y le voy a decir, vamos a utilizar 1, 2, 3 para todo, para que cuando ustedes me compartan el archivo por la plataforma, yo pueda abrirlo. En la contraseña que vamos a utilizar es 1, 2, 3. Aquí yo puedo seleccionar cuáles otras funciones yo quiero que se permitan utilizar cuando la hoja esté bloqueada. Por el momento solamente seleccionar. Me pide que confirme la contraseña y ya inmediatamente yo la confirmo, van a notar que algunas funciones se colocan en gris, incluyendo la de variar o apagar la validación. Miren cómo ya no puedo hacerlo. Bien. Y esta es una forma de proteger esta configuración que yo hice aquí previamente. Si trato de modificar celdas que yo no desbloqueé como esta, me da un error y me indica que debo primero desproteger la hoja. Como esto también, como esto también. Ahora las que yo desbloqueé y las puedo modificar. Bien, las que desbloqueé previamente y las puedo modificar y eso va a seguir afectando la fórmula que tengo, la función que tengo de sí y el formato condicional que también tengo por allá. Pero todavía hay algunos riesgos de seguridad. Y es que yo por acá debajo puedo agregar hojas. Bien. Y puedo eliminar hojas también. O sea que puedo también eliminar esa hoja sin querer o queriendo. Entonces, ahí entra en juego lo que es mi información. Tienen aquí como ya se agregó la primera protección. Aquí yo la puedo desproteger y agregar la clave. Pero aquí yo puedo colocar la segunda protección que vamos a ver hoy, que es la estructura del libro. Aquí hay una nueva contraseña. Vamos a utilizar la misma, 1, 2, 3. Y cuando ya yo protejo de esta forma, no puedo agregar hojas adicionales. Y cuando hago clic derecho, tampoco puedo eliminar las actuales. Desactiva esas funciones de la estructura. Bien, entonces ya va tomando como más forma. Va a depender de qué tan alto sea el riesgo de lo que queremos hacer. Por último, vamos a ver la parte del cifrado. El cifrado es una protección, miren la segunda protección aquí en ese punto. Es una protección que no nos permite abrir el contenido del libro de Excel. Para abrirlo tiene que tener esa contraseña, la cual vamos a utilizar también 1, 2, 3. Aquí se nos agregó, tenemos que guardar el documento, salir y volver a entrar para probar. Pero si se fijan, este documento es de un formato viejo, que nos dice XLS. Tenemos que guardarlo en un formato actual, pues si lo intentan guardar de esta forma, les va a decir en ese formato no estaba disponible la función del formato condicional, entonces no se lo va a permitir. Lo puede guardar, pero no lo voy a visualizar cuando ustedes lo suban a la plataforma. Para grabarlo de la manera correcta, digo, guardar como, y acá va a seleccionar libro de Excel o XLSX. Aquí solamente dice XLS, XLSX. Cambió. Y entonces ya le digo guardar y ya esos cambios se guardaron. Bien. Si yo cierro mi archivo y trato de abrirlo nuevamente,
van a notar que me va a pedir la contraseña. Miren acá. Si coloco una incorrecta, me va a decir que no es la correcta. Ya lo intento nuevamente. Si coloco la correcta, entonces sí me va a permitir acceder al libro con todas las informaciones que yo tenía previamente guardadas. Bien. Entonces, básicamente, esta es la estructura que queremos que ustedes repliquen en la unidad 5, el contenido que tenemos que ver en la unidad 5. Ya que en esta parte finalizamos la tercera semana del curso, les pido por favor hacer sus aportes por acá en el foro de cierre. Y ya a partir del día de mañana va a estar disponible la grabación de este encuentro acá en el enlace y también disponible en el grupo de WhatsApp. ¿Dudas, aclaraciones antes de cerrar nuestro último encuentro del día de hoy? Yo tengo una duda, profesor. Bastante, señor. Yo quiero saber si usted quiere que entreguemos la clase con, o sea, poniéndole un código al documento. Sí, deben agregar el código 123. Que vamos a utilizar. El documento que no abra o la más bloquea la hoja. Los 3 elementos de seguridad que hemos agregado acá en el encuentro. ¿Está bien? Bien, porque la idea es que ustedes se lo aprendan, que si tienen la necesidad puntual luego de utilizarlo, puedan utilizarlo ustedes también. ¿Está bien? Bien. Entonces, líderes, para mí un placer haber compartido con ustedes estas 3 semanas. Les pido disculpas nuevamente por el impasse de la semana pasada, pero gracias a Dios con el material complementario veo que se dieron al camino. ¿Tienen alguna duda en el proceso? Estamos por acá para apoyarlo. Vamos a darle un poquito de tiempo adicional. No vamos a cerrar el domingo, sino el martes. El martes 20. Vamos a hacer el cierre del curso. Entonces, entre domingo y lunes les voy a hacer un breve resumen de las calificaciones, por si alguien tiene que hacer algún ajuste, lo haga, y entonces el 20 con el cierre y ahí finalizamos. Eudalia, adelante. Buenas noches, profesor. ¿Y la lista? La lista la voy a pasar con la visita en ti. Ah, ok. La voy a pasar por acá. Bien. Está bien, Muchas gracias. gracias. Pasen buenas noches. Un placer. Hasta la próxima. Bye, bye. Igual, profesor.